Nuestra salud mental. Perdón, ella es la licenciada Denise Suchi. Buenos días, Denise, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué fue esa risita de fondo? No, digo porque si estás vos a cargo de nuestra salud mental estamos jodidos. O sea, yo estoy jodido, yo estoy mal. O yo estoy jodida con ustedes. También. Creo que es esa la respuesta. A ver, habría que negociar esa parte. Claro. Bueno, igual por suerte tengo el concepto de que siempre se puede hacer algo, así que siempre hay algo para sanar. Algo bueno les tengo que sacar. Suerte con eso. Suerte con Adrián con eso, ¿eh? Suerte con eso. Así que, bueno, Den, como todos los miércoles tenemos la columna de salud alrededor de salud mental, ¿no? Y queríamos ver qué nos habías preparado y veníamos hablando un poco de todo lo que es la cuarentena, el tiempo y bueno, hoy queríamos hablar sobre esto que nos va generando el hecho de que cada vez nos van corriendo más el final, ¿no?, de esta cuarentena y por ahí quizás dejar de pensar esto como algo que viene y va a pasar, sino y pensarlo más como el durante, ¿no?, como algo que quizás llegue y se instale de alguna manera en nuestras vidas. Sí, creo que ya se instaló, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, ya sea por cuestiones de salud, economía, de lo que sea, digo, ya está con nosotros y hay que aprender a convivir. Me refiero tanto al virus como a las nuevas normas, que van desde el tapabocas a, como decís vos, esto de la cuarentena. Ustedes me habían hablado cuando pensamos en este tema de la percepción del tiempo y sin duda que la percepción del tiempo cambió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y creo que hasta se volvió un poquito más individual, esa es mi sensación. La percepción del tiempo que hoy tiene cada uno es muy diferente. Digo, para uno se hace por ahí eterno un día y para otro quizás pasó volando esta semana. Cambió mucho porque también tiene que ver cómo lo está viviendo cada uno desde cuestiones, por ejemplo, como quién está pudiendo seguir trabajando, seguir estudiando, hacer otras cosas y quiénes no. Claro. Quienes pueden tener un contacto con algún familiar y quienes no. Bueno, siempre hablamos por cuestiones de que yo estudié en Buenos Aires y hacemos este paralelo, ¿no? Que sin dudas es muy diferente lo que se vive allí con lo que se vive acá, pero allá realmente el contacto y en este instante, digamos, es casi imposible, lo cual hace un poquito más dificultoso. Acá cierto contacto con algunas extrañas reglas se puede mantener. Pero sin dudas que lo más sano y lo más funcional sería como esto, viste vos, aprender a convivir con todas estas cosas. Empezar a aceptar que la realidad ha cambiado y que va a cambiar. O sea, el día que la cuarentena se levante y que cambiemos de fase, muchas cosas igual se van a seguir manteniendo de una manera diferente. Exactamente. Y en cuanto a lo que es quizás no la angustia que puede generar este deadline permanentemente que se va corriendo, ¿no? Pues también eso es lo que los anuncios van diciendo, ¿no? Te van corriendo cada 15 días. Ahora la fecha final, sobre todo para la gente que está viviendo en otro lugar, ¿no? Quizás acá en Comodoro, al estar un poco más flexibilizado todo, hace que se viva de otra manera, pero alguien que está encerrado hace 100 días, que le digan cuarentena estricta de vuelta hasta el 17 de julio, ¿qué puede generar en la persona eso? Mi percepción de lo que observo de cuando hablo con mi entorno de allá, con colegas y los pacientes, es que está siendo un momento muy duro, muy, muy duro. Eh, Incluso más duro que al principio, por lo que vos decías, ya van muchos días y se va generando mucho desgaste mental, mucho desgaste. Eh, y una de las cosas, por ejemplo, sumamente importantes para el aprendizaje es cambiar de ambiente, por ejemplo, ¿no? Y tener un ambiente estructurado para aprender. Hoy en día lo que pasa es, y a mí de hecho también me pasa, uno trabaja, estudia todo en el mismo sitio. Es muy difícil establecer, por ejemplo, con los chicos límites en un contexto de este tipo, porque todo es lo mismo. Claro. Eh, por ejemplo, ayer me decían unos papás, bueno, no quiere sentarse a hacer las tareas, o sea, los encuentros por Zoom, pero sí hace las tareas, ¿no? Claro, pero las tareas cuando las hace, cuando los papás tienen ganas, cuando los papás tienen tiempo y pueden por sus labores, cuando ven que él está más enganchado, se quedan haciendo un poquito más. Digo, cuando hay un horario de Zoom, bueno, ahora hay que conectarse. No es una cuestión de que ellos puedan manejar estas variables. Eh, pero el chico se acostumbró a poder decidir en qué momento junto a su familia iban a hacer la tarea. Ya no está esta cuestión de como el horario del jardín.
Entonces es muy difícil que se siente a través de la pantalla, sobre todo en el caso de un niño de jardín, por lo cual es más difícil que se enganchen. De hecho, la mayoría de los nenes se frustran bastante, son poquitos a nivel jardín que se enganchan cuando son clases en vivo. Hay esta cuestión que es la hace propia del jardín, ¿no? De levantar la mano y hablar a la vez y querer participar con la seño que no se está pudiendo hacer. Claro. Digo, no es fácil adaptarse, a ver, ojo, No, no es fácil adaptarse a estos cambios. exactamente. Y en los adultos, ¿qué ves que, no en los pacientes que tengas o en los entornos que conozcas, cómo está afectando todo este tema? Yo aquí en Comodoro lo que percibo es mucho temor. Percibo mucho temor y mucha queja de un montón de cuestiones relacionadas y no creo que ninguna de las dos posturas nos ayuda, no nos prepara. O sea, el miedo en una instancia sí nos prepara y tiene una función adaptativa, como hemos hablado con la ansiedad, como en un principio es el estrés, pero todo aquello que se mantiene en el tiempo de este estilo no nos es sano, no nos sirve porque no nos permite poder hacer una evaluación de la realidad concreta, cercana a esa realidad, que nos dé respuesta frente a eso. Si yo veo todo a través del miedo, no puedo pensar otra manera de actuar frente a eso, más que con el miedo. No tengo otra herramienta. Y un poco también está pasando con esto del desgaste y la angustia, por ejemplo, en los lugares que están hace mucho tiempo encerrados. Es difícil. Yo donde veo más desgaste son en los adultos que ya son papás y que tienen sus niños, digamos los 30 y pico para arriba, por ahí es donde veo más desgaste. Pero los abuelos, como se les dice mal llamados, los viejos, la están pasando bastante difícil también, ¿no? El otro día un paciente de 82 me decía, bueno, pero esto es para preservar mi vida, pero me estoy pasando la vida acá adentro. Claro. No hay fallas en la lógica. No, es que es muy interesante esa frase, ¿no? Esto es para salvar mi vida, pero estoy pasando mi vida acá adentro, ¿no? Sí, el otro día hablábamos justamente de los adultos mayores cuando hablábamos con Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, y vos traías a colación una actividad que es para justamente adultos mayores, como el Newcom, y cómo creció por todo lo que se generó a través de una actividad deportiva y hoy que eso se ve trunco y así otras más, ¿no? Pero digo, lo que debe estar pasando esa gente que la única actividad que lo vinculaba con otras personas era eso, hoy está imposibilitado de hacerlo. Imagino la frustración o el miedo, o que debe pasar. A ver, el Día del Padre acá fue muy atípico, ¿no? Esto de no poder juntarse y algunos que tienen sus papás grandes, papás de 90 años, de 80 años, y no poder verlo. Estamos hablando, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Esta angustia. Me tocó saludar a una persona, amigo de años, que estaba muy angustiado que en Comodoro. Vos fijate lo que le pasa, ¿no? Estoy hablando de una persona de de 60 pirulos, 60, 65 pirulos, me cuenta que cuando se pudo salir, o sea, antes de lo de los marineros, habían pasado 2 meses de que no veía el mar y cuando lo pudo ver se puso a llorar. Claro. O sea, era como uno lo ve como una pavada, ¿no? Pero sobre todo nosotros que por ahí a través del medio tenemos la posibilidad de salir un poco más, y lo pensaba en ellos, digo, claro, es otra percepción de la vida. Sí, es muy diferente. Yo hablaba con ustedes fuera de la radio, hablábamos esto de cómo fue cambiando también mi percepción de la situación, la mía personal, al llegar acá ya hace unos meses. Y era muy distinta a cómo se vivenciaba allá. Realmente hay un encierro. Además de que también hay otra geografía, digo, no hay muchos edificios, uno ve mucho cemento, la mayoría vive en edificios y demás, y el encierro la verdad es que se hace notar porque no se vive ya como aislamiento ni distanciamiento, se vive como un encierro. Claro. Y ahí está la clave, ¿no? Nosotros al principio con muchos colegas que estábamos ofreciendo estas orientaciones voluntarias y demás, proponíamos no usar la palabra encierro, porque no era un cierre, era un cuidarnos, era un distanciarnos, y es cierto eso, ¿no? Pero yo creo que a esta altura, con tantos días, en lugares en los que la cuarentena es mucho más restringida, acá creo que fue un golpe muy duro el volver a fase 2, a este retroceso, pensarlo de hecho como un retroceso, que de hecho lo es. Creo que esas cosas hacen que uno empiece a vivirlo eso, como un encierro. Es igual, creo que acá lo que podemos ver y queda en nosotros tratar de comprender
que lo que podemos ver en Comodoro es que la realidad está cambiando. Eso es lo que acá ya podemos ver, que en otros lugares donde la situación está todavía mucho más avanzada, más complicada, no pueden saber un poquito cómo es esta nueva realidad que estamos formando. Claro. Nosotros creo que nos vamos dando un pantallazo en algunas cosas, en algunas otras no, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con educación. Eso creo que es un tema de suma relevancia, y hasta personalmente cuando escucho las distintas ideas que hay dando vuelta, cuesta un poco pensarlo, ¿no? Exacto, bueno, después de la comunicación vamos a estar hablando con Raúl, que él es nuestro especialista en educación y por ahí quizás pueda darte alguna noción. Después te mandamos el audio porque sabemos que estás ocupada en ese horario, así que... vamos a tener que buscar un día de poder juntarlos de que acá. se crucen, Está sí, los buenísimo. dejamos y nosotros nos vamos a tomar un café. Sí, como el otro día cuando apareció, viste, que era un ping-pong, nosotros estábamos como dibujados, pero bueno, estaba interesante. No, está interesante tener todas esas perspectivas. Así que última pregunta, por lo menos de mi parte, y última reflexión que creo que puede ser importante. Ayer se declaró a Comodoro como zona de contagio por conglomerado. Esto quiere decir, aunque ya de hecho se sabía hace un tiempo oficialmente, es decir, contagios, un foco de contagios grande todos con nexo epidemiológico, ¿no? Y es como que yo veo mucha ansiedad en mucha gente, en mi entorno en particular, en todos los días esperar a que salgan los informes y ver, tipo 9 de la noche, los medios locales ya empiezan a publicar cuántos casos hubo, ¿no? Algunos de manera más grandilocuente que otras. Este constante necesidad de saber cuántos casos hay y las consecuencias que puede traer, también es como que el día a día te lo va haciendo vivir de otra manera. Uno va decidiendo cómo vivir este día a día. Cuando vos consumís todo el tiempo estas noticias de este tipo, vos estás decidiendo con qué alimentar tu mente, digo, ¿no? Queda en uno estar dando tiempo a esta información. ¿Hay que estar informado, saber qué pasa un poco a mi alrededor? Sí. ¿Qué tengo que hacer con esa información? Masticarla. Es lo que digo siempre, hay que masticarla. No me quedo solo con lo que escucho o veo. También saco mis propias conclusiones, mis propias ideas en base a esto. No solo quedarme con lo que me dicen. Y estar todo el tiempo o grandes parte del tiempo del día mirando este tipo de noticias no es muy productivo. Además, lo plantean de un modo muy estadístico y de hecho siempre tiran los valores generales a nivel provincia, y lo último que aparece, si te lo ponen, si lo mencionan, si lo escriben, son los recuperados y demás. Claro. Entonces, suelen decirte el número que hay, que hubo desde que empezó la pandemia acá en Argentina. Entonces te dicen todos los valores, no te dicen el valor de hoy. Claro, de los que están activos, digamos. Exacto, y eso también, o sea, el impacto obviamente es mucho más grande. También la gente dice, uy, aumentó. Es una cuestión de lógica que aumente una vez que está. Claro. El tema no pasa por ahí. Pasa, por ejemplo, de que sea un foco que se sabe que está localizado en un sitio y que esté controlado ahí. Digo, tiene que ver más con esas cuestiones. Por ahí sí aumenta, pero estamos dentro de mucho más abajo del número que se espera. Digo, hay como otras lecturas que tienen que ver con cuestiones estadísticas que naturalmente el que no está vinculado con estas áreas no las hace y no se las dicen, y el diario no lo escribe, o la radio popular no lo comunica, digo. Y estar todo el tiempo recibiendo este tipo de información no nos sirve, porque además son datos, que de hecho personalmente a mí lo que me pasa es que siento que se pierden y empiezan a hacer números y no vidas. Exacto. Eso también, se empiezan a dar números y no vidas, y creo que eso es terrible. Sí, de hecho se trató de conservar un poco las formas los primeros 15, 20 días, ya después es con lo que vos decís, se desvirtuó todo un poco. Mira, tengo una pregunta acá porque no se aguantó, está escuchando la radio, nuestra compañera de tareas habitual. Dice, pregunta para Denu, ¿qué consejo le das a los adultos mayores que no dan más? De estar encerrados, a eso se refiere. Que salgan a correr. La verdad es que es una población... Perdón, hola Denise, Luis te habla, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Creo que es una población muy compleja, honestamente que es muy difícil, pero no por ellos, ¿no? Sino que es muy difícil esto de poder acercarnos y a la vez cuidarlos. De todas las poblaciones, sin dudas que es la que tiene mayores riesgos, y el poder estar cerca pero sin afectarlos es muy difícil. No todos manejan todo lo que tiene que ver con tecnología, entonces eso también complica un poco más. En aquellos que por ahí, aunque sea utilizan el celular para llamadas,
uno puede mantener un poco más el contacto diario, sacar un poco de estos temas, hablar de otras cosas, de una manera también de cuidar si están haciendo determinadas cuestiones, como durmiendo bien, si están comiendo, tomando sus medicaciones, en todo caso. La verdad que sigue siendo medio una incógnita de cómo poder ayudarlos. En Buenos Aires había aplicado un programa que era de voluntarios, cualquiera de nosotros se podía postular, pero era muy complejo porque no hay un control de que esas personas que ayudaban haciéndole las compras o yendo a la farmacia a buscar o comprar los remedios, realmente estén teniendo los cuidados necesarios. Esa persona se supone que después se tiene que trasladar a la casa y demás. El programa era muy interesante, pero con un virus que tiene un contagio tan fácil, tan alto, tuvo bastantes cuestiones ahí que obstaculizaron hacerlo, pero es muy difícil. El tema es si manejan, si por lo menos tienen teléfonos fijos. O sea, la realidad es que de algún tipo de tecnología se necesita para acercarse y plantear esto. Pero me parece mismo para la gente de nuestra edad, ¿no? A ver, hablar de otros temas, ver esa información y ver qué más hay sobre esto, ¿no? Tener en cuenta esto, cómo se está comiendo, contar algo, charlar algo de la cotidianeidad. Sí, sacarlos un poco de toda esta situación a través de alguna charla. Pues la verdad es que si estás todo el tiempo pensando en cuándo va a cortar, cuánto va a pasar y No pasa traer nada. el tema, es verdad, tal cual, no pasa más. Entonces por ahí llevarlo a alguna situación linda, algún recuerdo, alguna charla, algo donde también él se sienta protagonista, poder escucharlo, está bueno. Sí, está bueno. A mí, hablando de esto, me pasó en particular con mi abuela. Mi abuela tiene 86 años. Mi fan, por Exactamente, favor, fan un de beso Adrián, para la abuela. fan número uno de Adrián. Me pasó que no se podía comunicar conmigo. Ya usa celular, se maneja bastante bien en ese sentido. No se podía comunicar y después agarró el teléfono fijo en vez del celular, me llamó y me dijo, ay, qué lindo escucharte, ya me alegró el día, escucharte me alegró el día, me decía, ¿no? Como que era re importante para ella comunicarse para saber que estábamos bien, aún en la situación en la que ella se encuentra. Sí, lo importante sería esto de buscar manera de generar contacto, pero por eso la realidad es que muchos de ellos no usan tecnología y ese es un gran desafío. De hecho, hace poco un grupo de psicólogos de Córdoba sacó una aplicación que es muy interesante con un montón de ejercicios y juegos y demás, gratuita y eso, pero bueno, a ver, si no hay alguien también que provea un poco que la enseñanza de esto de los medios, suponiendo en el caso que tengan y que lo puedan mantener, porque la realidad también en Argentina es que tenemos mucha gente mayor que vive de la jubilación y no es un gran dinero para sostenerse. Entonces, suponiendo que tiene algún medio, que tiene por ejemplo un celular, también es responsabilidad de nosotros el facilitarles este acceso, ¿no? Enseñarles. Hoy en día vemos que es necesario que todos vamos a usar cosas como que sea un teléfono fijo. Yo creo que la clave es eso, encontrar para cada caso particular la vuelta para generar el contacto. Exacto, y buscar las formas. Así que, bueno, Denu, muchas gracias por la comunicación. Nos parecía muy importante estar atentos a todas estas cuestiones que atañen a lo que es la pandemia en particular y, bueno, y cada uno de estos públicos de los que estuvimos hablando en general. Así que bueno, estamos en comunicación, seguramente como dice Adrián, si la coyuntura lo requiere estaremos comunicándonos antes. Te vamos a molestar. Exactamente, y si no, nos comunicaremos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. A ustedes, chicos, que tengan buen día. Igualmente, bueno, ahí estábamos entonces como comunicación telefónica con Denis Suchi. Ella es psicóloga, ella es psicóloga, ella es psicóloga, ella es psicóloga, ella es psicóloga.